Vamos a la palabra. ¿Están listos? Saludos a los que nos siguen en redes sociales. Qué bendición. Daniel 3 del 16 al 28. Agárrense, porque ahora sí agárrense bien. Amén. Los saludo a todos. Qué alegría verlos, a los que se están adhiendo allá. France, te amas. Allá. Hola, qué alegría. Dios bendiga Alemania, ¿verdad? Muy bien. Sven, ¿verdad? Muy bien. Bueno, listo, vamos al verso 16 y dice así: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. Yo sé que suena un trabalenguas, pero Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Pongan atención. He aquí nuestro Dios a quien servimos. Di conmigo, ¿a quién servimos? Puede liberarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Verso 18: y si no fuese así, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más. Di conmigo, 7 veces de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos como legendarios que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas y sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron acaso a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni a un cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, y envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Y dice: y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dios que su Dios. Y Nabucodonosor decidió que el Dios de él iba a ser Jehová. Amén. Amén. Yo sé que a la mitad te perdiste, ¿verdad? Y algunos ya se durmieron. Despierta el que tienes a la derecha y dile: vamos a comenzar. ¿Cómo está la historia aquí? ¿A cuántos les gustan las historias? Aquí no les gustan, voy a ver acá si les gustan. ¿Les gustan las historias? Ok, había 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Que eran los nombres babilónicos que se les puso a Ananías, ¿verdad? A Misael y a Azarías, ¿verdad? Les dijeron a ellos: tienes que adorar, escuchen esto, tienes que adorar a una estatua, a la estatua de Nabucodonosor, y el que no adore esta estatua va a morir. Ellos se negaron a adorar al rey, y quiero que pongamos atención. Ellos se pararon muy valientes y le dijeron: a ver, Nabucodonosor, tú nos dices que adoremos a tu estatua, pero yo te digo que al Dios que servimos no vamos a adorar otros dioses. Y métenos a donde nos quieras meter, porque el Dios al que servimos nos va a liberar de ti y del fuego y del horno de fuego. ¿Alguien tiene que decir amén a eso? Primero quiero resaltar la valentía de estos hombres, ¿verdad? Porque
No era cualquier cosa, iban a morir en el horno. Pero sin embargo no les importó morir, prefirieron honrar a Dios. Se necesita levantar una generación que honra a Dios, que no le importe perder su vida y que su anhelo más grande sea honrar al Señor. ¿Hay alguien aquí que anhela eso? ¿Hay alguien aquí que diga: yo prefiero morir antes de deshonrar a mi Dios? ¿Hay alguien aquí que pueda decir: yo prefiero morir a dejar de ser un hombre íntegro, a ser un hombre mentiroso? Yo prefiero morir a que Dios me vea como una deshonra a Él. Yo creo que se está levantando una generación de hombres así, que cada miércoles nos reunimos, estamos aprendiendo, porque, señores, eso es ser hombre. Decir: prefiero morir antes de deshonrar a Dios. Esto fue lo que dijeron Cedrac, Mesac y Abednego. No fue cualquier cosa, ¿verdad? A veces dices: bueno, pues la otra vez me dijo uno, de ustedes no, de otro lado, lejos de aquí. Me dijo: ay, pastor, me eché una cervecita porque se iban a ofender, me dice. Se me atoró. ¿Por qué se pusieron serios? Dios habla, ¿verdad? Dile al que tienes a la derecha: Dios está hablando el pastor de ti. Puede ser. Pero imagínate: ay, pastor, es que me eché una, ¿por qué? Porque que se iban a ofender, ¿qué iban a pensar? ¿Verdad? Ay, pastor, yo hice chanchullo porque pues todo el mundo lo hace, pastor. Pues es México, viva México. Pero qué hermoso que se levante un hombre, una mujer que diga: yo prefiero morir antes de deshonrar a mi Dios. Prefiero morir antes de perder la integridad de que soy hijo de Dios, porque yo me tengo que comportar como el hijo de quien soy. ¿Hay aquí alguien así? ¿Hay alguna familia aquí que decida honrar a Dios de esa manera y decir: en esta casa no se grita, en esta casa no se miente, en esta casa no maldecimos, no hablamos chismes? ¿Hay alguna mujer que diga: prefiero morir antes de andar de chismosa? Y una es como: amén. ¿Qué le contaron al pastor? Dice: mira, es que es así. ¿Cuántos hombres están aquí que pueden decir: prefiero morir antes de andar pensando cosas pecaminosas? Ay, 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 ¿por qué nada más sonó el amén de las esposas? La integridad no es algo. La verdadera integridad es cuando vives bajo la mirada de Dios. Porque si no vivimos bajo la mirada de Dios, cuando nadie te vea, estés en el celular, vas a decir: pues ay, veo algo incorrecto. Pero yo sé que aquí Dios le va a hablar y levantará hombres y mujeres que le honren en todo tiempo, en lo secreto. Y te digo una cosa en el nombre de Jesús: si tú honras al Señor en lo secreto, Él te honrará en público. Y si alguien lo recibe esta palabra, denle un aplauso al Señor. Aleluya. El mundo necesita integridad. Eso es lo que necesita el mundo. Necesita vivir en la verdad. Pero a veces hasta le dices: llaman por teléfono, tocan a la puerta y todavía le dices a tu hijo: vele a decir que no estoy. Y queremos que nuestros hijos sean íntegros. ¿A poco no es incoherencia, queridos aduleños, que yo quiero que mis hijas sean íntegras, sean mujeres en la verdad, sean mujeres temerosas de Dios, y que yo no sea temeroso de Dios? ¿Cómo voy a querer que tengan una familia plena si mi esposo y yo nos estamos peleando todo el tiempo? Porque le heredamos lo que somos, no lo que quieres ellos, no lo que queremos que ellos reciban. Heredas lo que eres. No les gustó, acá voy de este lado. Me vieron muy feo por acá. Pero qué hermoso que le heredemos temor al Señor. Te voy a decir una cosa y te lo voy a decir y te tienes que alegrar. El Señor quiere levantar mujeres y hombres sabias, porque dice la palabra que la sabiduría proviene del temor a Dios. ¿Cuántas mujeres sabias hay en este lugar? ¿Cuántos hombres sabios hay en este lugar? ¿Cuántos matrimonios sabios habrá en este lugar, temerosos de Dios?
qué bonito es decir amén, pero ¿cómo te venías peleando ahorita, verdad? Ya que venías, ya deja de pelear, ya vamos a llegar. ¿Sí o no, sí o no? Y ya llegas, ay, vente mi amor, agárrame la mano, te estoy diciendo. Así son las mujeres, de otros lados, de aquí no. Te voy a decir una cosa, cuando peleas, pecas. Cuando peleas en casa, cuando gritas como esposa, como esposo, estás deshonrando a Dios. Ay, no, como que no se escuchó el micrófono, sí. Cuando tú violentas a tus hijos, querida mamá, y le dices, ya cállate, estás deshonrando a Dios. Y decía Cedrac, Mesac y Abednego, prefiero morir antes de deshonrar a mi Dios. Varón, cuando tú le levantas la voz a tu esposa, cuando eres cobarde y todavía la lastimas con tu boca, y ni siquiera hablemos de con las manos, estás deshonrando a Dios. No pretendamos recibir bendición si deshonramos a Dios, porque en la palabra dice, quien me honra en la tierra, mi Padre lo honrará en el cielo. Si peleas con los del coche, ¿verdad? Y todavía tiene tu pescadito el coche, peor aún, estás deshonrando a Dios. Si tú no oras en la noche, sí. Si tú no oras en la noche, ¿qué crees que estás haciendo? Pregúntame. Deshonrando a Dios. Ay, pastor, pero Él me ama aunque yo no ore. Pues no sé, Él sabe que a mí me cuesta. Cuando no vienes el domingo, deshonras a Dios. Es un mandato de Dios. Ay, yo no quiero ir al domingo hoy. ¿Están aquí? Di conmigo, prefiero morir antes de deshonrar a mi Padre. Mira, dice la Biblia, si tu mano derecha te hace pecar, córtatela. Mujer, si tu lengua te hace pecar, prefiero que estés muda, pero que entres al cielo. Antes de que hables un chisme con la comadre, porque no falta la comadre que te habla y suena tu teléfono. Bueno, ay, comadre, ya está la vocecita de la comadre. Comadre, ¿estás ahí? Ya eso ya sabes que hay un buen chisme. Y luego la comadre, ¿estás sentada, comadre? Y tú, espérame, ahorita que se vaya mi marido. Sí, Dios sabe, Dios te ve. Pero le vas a decir a la comadre, mira, comadre, si tú me hablas para un chisme, prefiero morirme antes de deshonrar a mi Padre. Como 3 dijeron amén. Están aquí. Dios, nacimos para honrarlo. Por eso dice en la palabra, si has sido fiel en lo poco, el Señor, entrarás en el gozo de tu Señor. Mira, esta semana Dios nos ha dado una lección a todos de que nadie sabe el día ni la hora. ¿Quién íbamos a esperar? ¿Quién iba a saber que hace 10 días teníamos a Jorge aquí sentado en una silla? Y que de un día para el otro, una semana para la otra, esté sentándose en la congregación celestial. No sabes el día ni la hora, y Dios no te vaya a agarrar y nos vaya a agarrar a ti y a mí deshonrándole a Él. Porque el fuego, a mí no me gusta el calor. Ahora que fuimos a Tapachula a predicar, a hacer el astronauta, qué calor, les digo, vean, pórtense bien porque así el infierno está peor, les digo. ¿Sí o no? Qué hermoso es que honremos a Dios en la tierra. Te voy a decir qué pasa cuando honras a Dios. Pregúntame qué. Vives en paz. ¿Sabes qué pasa cuando honras a Dios? Pregúntame qué. Se te quita lo amargado y lo amargada. Ay, pastor, te voy a decir por qué. Porque obedecer a Dios te genera una certeza. Escucha, te genera una certeza de que Dios te va a bendecir.
No, no la cacharon acá. Te voy a decir una cosa, si tú obedeces a Dios, te va a generar la certeza de que vas a recibir la bendición de Dios, de que Dios te va a prosperar, te va a bendecir y te va a guardar en sus manos. Tienes que decir amén a eso. Y si tú quieres honrar al Señor, dale un fuerte aplauso a Él. Aleluya. Qué miedo, de verdad, qué temor deshonrar a Dios. Ten cuidado con no poner un pie fuera del reino, porque te pueden volar tu pie. Ten cuidado darte una asomadita con tu cabeza, porque te pueden volar la cabeza. Es que es así. Pero de eso no quería predicar. Ahora sí voy a predicar lo que tenía que predicar. ¿Están acá? Amén, amén. Que Dios nos agarre haciendo su voluntad. Alguien dice amén. Si algo yo puedo decir, y ayer yo decía, doy gracias a Dios por mi discípulo Jorge, que lo vimos llegar con su familia destruida, lo vimos llegar sin que él quisiera nada. Él era el típico hombre que llegaba y lo traía a fuerza su esposa, perdón, dije mamá, yo sé que me proyecté. Pero Dios habla, hay unas que parecen mamás. Y lo traía y él no quería y se sentaba ahí así como diciendo, ay, a ver a qué horas cae este pastor. Ay, a mí no me gusta esto. Y venía con caras y le decíamos, ve a la montaña. Sí, sí voy a ir, decía. Y yo creo que en su mente decía, sí voy a ir, les voy a decir eso para que se callen ya. Y Duna y no iba. Una vez estuvimos esperándolo, no, sí viene. Y Mayra decía, sí va a venir, pastor, esperamos. Y al final, plantada. Y era el típico hombre orgulloso que creía que ya se la sabía. Que yo no voy a hacer lo que ellos dicen, cosas así. Bueno, aquí no hay de esos, digo, él era así, no ustedes. Sin embargo, un día se encontró en la montaña, logró ir después de que Mayra usó todos sus esfuerzos para que él fuera. Y él decidió ir a la montaña. Él ya no vivía con su familia, él vivía en otro estado. Y vivió en la montaña y encontró en la montaña al Señor. El Señor le habló en medio de una tormenta llena de rayos y centellas. Bueno, así lo sentimos nosotros. ¿Sí o no, legendarios? ¿Aú? Y Dios le habló y recibió al Señor. Él salió de Legendarios, renunció a su trabajo y regresó y restauró su matrimonio. Y no solo lo restauró, sino empezó a servir al Señor. Las últimas palabras que Jorge me dijo hace unos días, cuando estaba yo con él en el hospital, me dijo, pastor, nunca me había sentido tan cerca de Dios. Y me dijo él, yo le dije ayer en la noche, y me dice, porque me he sentido tan cerca de Dios porque no puedo dormir por el dolor, me decía. Y he tenido que estar orando y orando. Y me dijo, ayer en la madrugada, yo le dije a Dios, Señor, lo que tú quieras conmigo está bien. A donde tú me mandes y lo que quieras hacer conmigo, yo descanso en ti. Y lo último que me dijo fue, pastor, ya está lista la iglesia, ya lo que tú me mandaste a hacer ya está el lugar, ya están las sillas, ya nada más hay que ir a abrir la iglesia ya. Y Jorge dio el primer paso y al otro día tuvo un paro respiratorio, cardiorrespiratorio, para no despertar más. Él partió con el Señor haciendo la voluntad de Dios, siendo un siervo. Ni siquiera me habló, ay pastor, me duele mucho, ay pastor, no sé qué va a pasar. Él solo se preocupaba por la obra. Y yo le decía a mis hermanos de montaña, qué bendición graduarte así, irte por la puerta grande y que te tome el Señor haciendo su voluntad y honrándole a Él. Y yo sé, en el cielo, Él está allá porque dice en la Biblia que cuando un pecador se convierte hay una fiesta en el cielo. Y ciertamente Jorge se convirtió y decidió cambiar su vida y lo encontró el Señor para llamarlo haciendo su voluntad. Y si tú no le aplaudes al Señor por eso, yo no sé por qué le vas a aplaudir. Así es, en el nombre de Jesús.
Qué alegría. Y yo le pido al Señor que a todos, cuando llegue la hora, nos encuentre haciendo su voluntad. Como las vírgenes con nuestra lámpara bien llena de aceite, esperando la llegada del novio. Dijo Cedrac, Mesac y Abednego. Y ahora sí vamos a entrar en materia. Agárrate, dile al que tienes a la derecha, agárrate. Dijeron Cedrac, Mesac y Abednego una palabra que nunca voy a olvidar. Algo que me llenaba mucho mi corazón. Y yo le decía a Dios, ¿cómo es que pusieron eso? Cedrac, Mesac y Abednego le dicen a Nabucodonosor, mira rey, no vamos a adorar a otros dioses, no hay manera, métenos al horno de fuego. Preferimos morir a deshonrar a nuestro Dios, al que servimos, dijo. Porque te voy a decir una cosa, si tú honras a Dios es porque le sirves, y si no le sirves, no honras a Dios. Hay para los que les cuesta trabajo servir. Ay, ¿a qué hora tenemos que ir? Ay, le toca mi red. Ay, justo ese día no puedo. Hay que servir a Dios porque se le honra de esa manera. ¿Están acá? Pero dijeron ellos, Él nos va a librar del horno de fuego. Alguien que honra al Señor tiene este tipo de fe. Alguien que obedece a Dios tiene este tipo de fe. No tiene temor, escúchame. Si tú tienes temor es porque quizá estamos haciendo algo que no debemos hacer. Y mira, las piernitas te tiemblan. Pero los que han decidido y hemos decidido hacer la voluntad de Dios, vivimos en la libertad y en saber que Dios está con nosotros. ¿Quién dice amén a eso? Si tú haces la voluntad de Dios, has decidido honrarle al Señor, te aseguro que sentirás que Dios está contigo. No es lo mismo, amada iglesia, saber que Dios está contigo a sentir que Dios está contigo. Todos dicen que Dios te acompañe. Y mucha gente dice, Dios está contigo, pero sentir que Dios está contigo solo te lo da la obediencia. El saber que donde quiera que vayas, Dios está contigo, te lo da la honra a Dios. Pero dice la palabra que ellos dijeron, y si no fuese así, como se llama este tema, y si no fuese así, aún así, no adoraremos otros dioses. Ahora ve esto, vean esto. Yo le dije, ellos sabían por certeza que Dios los iba a liberar. Pero dijeron, y si no fuese que Él nos salvara, aún así no adoraremos otros dioses. Quiero decirles una cosa. A veces Dios hace cosas que no entendemos, ¿sí o no? Véanlo yo lo que le dije. Le dije, Señor, tú salvaste a Cedrac, Mesac y Abednego. Decidiste sacarlos del horno de fuego. Pero si le adelantamos unos libros y nos vamos al Nuevo Testamento, puedo ver a un Esteban que también servía a Dios. Un Esteban que también honraba a Dios. ¿Pero qué creen? Pregúntenme qué. Lo mataron a pedradas. Lapidado murió y Dios no lo rescató. Y yo le dije a Dios, ¿por qué a ellos sí? A Cedrac, Mesac y Abednego. ¿Y por qué Esteban murió? Tengo a un Daniel que fue echado al foso de los leones, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Que no olía carne, por eso no se lo comieron. Aleluya. Porque el que huele a carne se lo comen los leones, pero el que es espiritual no se lo comen los leones. Amén. Lo salvó del foso de los leones. Pero tengo un Esteban que no fue salvado. Tengo un Juan el Bautista que fue decapitado. Tengo 12 apóstoles que murieron por causa del Señor. Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué algunas veces Dios decide salvar a uno y decide a otros no? ¿Te has preguntado? Pregúntame por qué. Pero así como si quisieras saber. Porque las cosas no son como nosotros queramos. Escúchame bien. Yo le dije al Señor, en la palabra de Dios dice, Señor, tú escribiste que todo lo que te pida, tú me lo darás. ¿Quién dice amén a eso? Todo lo que pidas en su nombre, conforme a su voluntad, el Señor te lo dará. Y yo le dije, en todo lo que te pida, tú me lo das. Me dijo, sí.
Y me dijo Dios, pero no a tu manera ni a tu tiempo, porque yo te hago caso en lo que me pides, pero yo soy Dios. No sé, no les gustó, voy de este lado. Lo que te quiero decir, amada iglesia, es que decirle a Dios lo que tiene que hacer no es confiar en su voluntad. Tener fe no es decirle a Dios, Señor, yo creo que me vas a dar 5 coches, yo lo creo, y que Dios te los dé. Eso no es fe. Pregúntame qué es la fe. La fe es tener la plena confianza de que Dios tiene un plan perfecto, aunque no lo entienda, aunque no sepa cómo sea, pero que yo pueda vivir feliz y pleno en ese plan. No sé si alguien lo está tomando en su corazón, pero yo te quiero decir, tener fe es confiar en la voluntad del Padre. Te voy a decir una cosa, la otra vez tomé a mis hijas y las llevé, las subí al coche y ya hasta la mitad me dijeron, ¿a dónde vamos, papá? Le digo, vamos a hacer unas cosas. Y me dijo, ok. Pregúnteme por qué no se preocuparon hacia dónde iban. Porque iban con su papá. Eso es tener fe. No importa dónde te lleve el Señor o las cosas que pasen, si son buenas o parecen malas, sino lo importante de la fe es que estés con el Padre. Lo importante no es a dónde vas, sino con quién vas. Lo importante no es hacia dónde llegues, sino que Dios esté contigo en ese viaje. A veces le decimos al Señor, Señor, ay, no tengo mis llaves. No, acá están. Le decimos, hay 3 tipos de personas. La que llegan y le dicen a Dios, Señor, súbete a mi moto. Súbete a mi coche, ¿verdad? Y tú le dices a Dios, súbete, es más, siéntate aquí al lado, porque yo soy cristiano. ¿Están aquí? Súbete a mi coche con el pescadito ahí atrás, dile. Y tú te sientas, pero ¿quién maneja? Tú. Escucha. Y quieres que Dios vaya hacia donde tú manejas. Y Dios es tan maravilloso que se te queda viendo como diciendo, ay, hijo, das unas vueltas. Y sabes que va pensando Dios adentro, va pensando y va diciendo, si te hubieras ido por aquí, hubieras llegado bien rápido. Si tan solo me preguntaras por dónde irte y me hicieras caso, no hubieras gastado tanta gasolina. Y va Jesús y ve cómo chocas. Y por dentro piensa Jesús, pues es que si me hubieras preguntado, no hubieras chocado, mano. Pero tomas decisiones sin mí, porque el que maneja, hay personas así, a ese nivel de neurosis. No solo quieres manejar tú, sino quieres manejar al marido, a la esposa, a todo el mundo quieres manejar, pero acá no hay de esos. ¿Quién dice amén? ¿Están entendiendo la analogía? Porque algunos me ven así como, pero yo ni coche tengo. Segundo nivel. Ya los que ya son más acá, o sea, ya se la saben, ya fueron quebrantados y le dicen a Dios, bueno Señor, toma las llaves de mi vida, tómala, aquí están, Señor, te las doy, tú decides a dónde tú me lleves, heme aquí, envíame a mí. Y se sube y el Señor dice, ¿seguro? Sí, ok, yo voy a manejar. Y vas como son las esposas. Dios bendiga a las esposas que son así. Las esposas que van, tope. Y las que van, cuidado, pon tu direccional. ¿Cuántas esposas han así? Confiesen su pecado, confiésenlo, para que Dios los libre. ¿Sí o no? Y van, fija, no te viste, ahí tienes coche, mira, ya te va a pegar, así te dicen. Y te subes y, ¿para dónde vas? ¿Por qué no te vas por aquí mejor? ¿Sí o no? ¿A dónde vas? Vas muy rápido. ¿No ves que es a 90? Las fotomultas, ¿quién dice amén? ¿Cuántos hemos pagado fotomultas? Bueno. Y vas diciéndole a Dios a dónde quieres que vaya. ¿Sí o no? ¿Cuántos hay así? Llegas a la iglesia y le dices, Señor, acá traigo mi lista de todo lo que quiero que me cumplas, de todo lo que quiero que me des.
Llévame aquí, llévame acá, quiero ir a esto, quiero el otro, quiero coche, casa, todo. Un marido perfecto que no responda, que me diga sí y amén a todo. Aleluya. Amén. No sé quién dijo amén. Dios te perdone, hija. No es cierto, no es cierto. Pero le vamos diciendo a Dios lo que queremos que Él haga. Ahí va la tercera. Y es donde Dios quiere ponerte, a ti y a mí. Y así como Cedrac y Abednego. Cedrac y Abednego sabían que no le podían mandar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos dijeron, si Dios me puede liberar de ahí, pero si no fuese así, está bien. Te voy a decir lo que Dios quiere que hagas. Pregúntame qué. No se trata, escúchame, no se trata de el lugar a donde Dios te va a llevar en tu coche. No se trata del destino hacia donde vamos a parar. Y yo quiero que se emocionen por esto. No se trata de a dónde me va a llevar Dios, hasta dónde llegaré. No se trata de eso. Se trata de poder disfrutar que vas al lado del Señor en el coche, que el Señor está contigo. ¿Qué más destino puedes querer si el Señor va contigo en tu coche? Porque en realidad el más grande destino es la presencia de Dios. Por eso me alegro por mi amigo y mi discípulo Jorge, que está en el mejor destino que puede existir, que es la presencia de Dios. Dale un aplauso a Dios, se lo vas a dar. Yo le digo a Dios, a donde me quieras llevar. Miren, hace 4 días me habló un pastor. Me habla y me dice, hola hermano, ¿cómo está? Le digo, hola. Soy el pastor Juan. Y me dice, habla el pastor Ángel Luis. Me sale muy mal mi acento. Me dice, soy pastor de Camila. Ella es una astronauta. Yo soy de Cuba, me dice. Ya tengo la casa y ya tengo los jóvenes. Deme una fecha en marzo para que vengan a ser aquí astronauta. 12 de marzo vamos a abrir Astronauta en Cuba. ¿Quién dice gloria a Dios? Suena padrísimo. Y yo le digo a Dios, mira Señor, a donde tú quieras que vayamos, pero ve conmigo. Ve conmigo. No me interesa estar en cualquier lugar, pero si tú estás conmigo es suficiente. No se trata del destino, se trata de disfrutar el camino. Y el camino es el Señor. Amada iglesia, no andes sufriendo por las cosas que no salieron como tú quieres. Yo le decía a Dios, Señor, tomaste la decisión o permitiste que nuestro hermano Jorge partiera contigo. Me hubiera gustado que se quedara acá, que él pudiera abrir la iglesia que este domingo iba a abrir, hoy iba a ir a abrir la iglesia. Me hubiera encantado, Señor, que así hubiera sido. Me hubiera gustado volver a desayunar con él como lo hacíamos entre semana, y me hubiera gustado que me llevara a veces a los viajes porque siempre se preocupaba por mí porque me decía no manejes cansado, yo voy por ti, y me llevaba. Así era su corazón. Nadie lo sabía a veces, ¿no? Porque los que lo conocimos era alguien que no le gustaba que le echáramos porras, bueno, que le aplaudiéramos. Y yo le dije a Dios, pero yo sé que algo bueno vas a sacar de eso. Esteban murió por una razón, para que la gloria de Dios fuera manifiesta, para que a través de él todos estuvieran dispuestos a dar su vida por Jesús. Esteban fue el primer mártir de la Biblia, de los cristianos. El Señor permitió que Esteban muriera lapidado a pedradas para inspirar a los demás. Porque de ahí todos estaban dispuestos, y por él, por Esteban, Pablo dijo, para mí la vida es Cristo y la muerte es ganancia. Qué bendición por morir por causa de mí, Señor. Todo tiene un propósito maravilloso, aunque no lo entendamos. ¿Alguien dice amén? Lo importante no es por qué hace Dios las cosas, sino saber que nuestra confianza está en
que Él hace las cosas siempre bien, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Hay tres tipos de voluntades: soberana, moral y permisiva. Sería mucho hablar porque esto es más teología. La soberana es cuando Dios dice así se va a hacer y nadie le puede ganar a Dios, y lo que Él dice se hace. Eso es la voluntad soberana. La voluntad moral es lo que Dios permite, lo que Dios espera que nosotros hagamos, lo que dicen las Escrituras. Él quiere que haga su voluntad, y esa voluntad se le llama moral, porque es la voluntad, es nuestra obediencia. Pero hay una voluntad permisiva que no necesariamente es la voluntad de Dios, pero Dios la permite, y de eso Dios saca lo mejor. Te voy a decir una cosa: a veces dices, ay, fue la voluntad de Dios que nos peleáramos mi esposa y yo. No fue la voluntad de Dios. Dios lo permitió. Y va a sacar algo bueno de eso, porque ya cuando ya no aguanten más, ahora sí van a empezar a hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Están aquí? No fue la voluntad de Dios. A veces son las consecuencias de nuestras decisiones, pero Dios lo permite para sacar algo bueno de ello. ¿Están acá? Así que no le digamos a Dios qué hacer, ni nos enojemos con Él por las situaciones. Ya voy terminando. ¿Están aquí? Ahora sí voy a predicar lo que quiero predicar. No es cierto. Dice la Biblia, y mira, te voy a decir una cosa. Yo le dije a Dios, oye Señor, si los ibas a librar del horno, vean esto, ¿me siguen? Yo le dije, Señor, si los ibas a librar del horno, ¿por qué los dejaste, por qué permitiste que entraran? ¿No lo habían pensado? Oye, si yo soy Cedrac, Mesac y Abednego, Señor, pues si me vas a salvar, pues no, ¿para qué me metes? Pues sálvame antes de que me metas. ¿Están aquí, sí o no? ¿Pero por qué creen que Dios los metió al horno? ¿Permitió que entraran? Yo me imagino si yo hubiera sido Cedrac, Mesac y Juan Manuel, ¿verdad? Sí, yo hubiera dicho, me hubieran agarrado los sátrapas, los oficiales, y yo hubiera estado amarrado, porque los amarraron con sus propias ropas. Eso Dios me hace saber que a veces el enemigo te amarra con lo que ya tienes, y tienes que tener cuidado, porque a veces te amarra con las cosas que ya tienes, y a veces las bendiciones te terminan amarrando y se convierte en la prueba, pero eso es otro tema. Y yo, si hubiera sido Cedrac, Mesac y Juan Manuel López Hernández, ¿verdad? Yo hubiera estado amarrado, y ahí está el horno de fuego, y yo hubiera, Señor, cuando tú quieras, sálvame cuando tú digas, porque mira, ahí está el horno, ya estoy sintiendo el calorcito. Señor, ya, ¿qué hora me vas a salvar? Señor, no, que me ibas a salvar. Y tómala al horno. Yo hubiera hecho eso. A veces dices, ¿y cómo le voy a hacer para pagar esto? Y está, Señor, ya es mañana. Cuando tú quieras mandarme, llegas y metes tu tarjeta en el cajero y menos 140 pesos. Y dices, ay, Dios mío, yo pensé que iba a tener más, ahora tengo menos. Y Señor, ¿a qué hora me vas a salvar? Pregúntame por qué Dios los metió al horno, pregúntame. Porque Dios es un Dios que ama. Es un padre que ama. ¿Sabes qué hacemos los padres tóxicos? Pregúntame qué. Libramos a nuestros nenes, nuestros bebés, que no se metan al horno, pobrecitos, no vayan a sentir feo. Mi nene de 35 años que tengo en la casa. ¿Están aquí? Les dije que Dios iba a hablar. Y ahí está la mamá, no, mijito, yo te hago la comida para que no sufras. No sufras, no te metas al horno de fuego, acá está tu mamá para ayudarte. Ven, mi amor, te ayudo a vestirte, no sufras, yo te enseño bien cómo amarrarte. Y ya tiene 12 años el hijo. Miren mis ojos de injusticia. Así era mi mamá, por ahí anda mi mamá, me hizo un inútil. Es la verdad. Mi mamá no me decía, tiende tu cama. Mi mamá no me obligaba, ahí está mi hermana, ¿a poco no, hermana? Ni yo lavaba ni mi plato. Llegaba borracho y me decían, unos chilaquilitos, hijo, para tu pancita, pobrecita de tu pancita. ¿A poco no somos así con nuestros hijos? Ay, que no sufran nada, que no entren al horno. Yo te cuido, es más, yo entro, te ayudo a hacer la tarea, estás en los paces por ellos. Dios les habla.
Ay, ya mañana, hijo. No, pero ya es muy tarde, pobrecito de ti. Y sabes el daño que le estás haciendo. Y te voy a decir otra cosa: estás metiéndote entre Dios y lo que quiere hacer con Él. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un amor desmedido, un amor tóxico, un amor carnal que daña. Porque dices, yo no quiero que sufra lo mismo que yo, mi bebé. Dios nos mete al horno de fuego porque nos ama. Dios nos mete al horno de fuego. Pregúnteme por qué. ¿Qué fue lo que Dios me dijo? ¿Por qué nos mete al horno de fuego? Pregúnteme. ¿Sabes por qué Dios nos mete al horno de fuego? Porque el barro, sin ser metido al fuego, no sirve para nada. Te voy a decir una cosa: tú y yo somos barro en las manos del alfarero. Y cuando entra el barro al horno, sale y se convierte en un instrumento que sirve. Dios te mete en el horno para servir, para que cuando salvas sirvas de algo. Aleluya. Apláudenle al Señor. No le huyas al horno. Te voy a decir una cosa y voy a terminar con eso. Yo me voy a celebrar esto. Porque los que somos, los que seguimos a Cristo, los que tenemos nuestra fe, los que honramos al Señor. Mira, te voy a decir una cosa. Dice la palabra que calentaron 7 veces más el horno, ¿sí o no? ¿Cuántas veces? 7. Y dice la palabra que entró Cedrac, Mesach y Abednego y Juan López Hernández. Entró y dice la palabra que tanto estaba tan caliente el horno que mató a los babilonios, pero no mató a los siervos de Dios. ¿Y sabes qué Dios me dijo? Ay, agárrate. ¿Sabes qué Dios me dijo, pastora? Lo que Dios me dijo fue que los que seguimos a Cristo podemos aguantar 7 veces más que otros. Ay, no la cacharon acá. No. Es que los que tenemos puesta nuestra fe en el Señor podemos aguantar 7 veces más que todos los demás. Yo te voy a decir una cosa. Ayer vi una mujer de Dios, una sierva firme en el Señor, y me dijo cuando yo me iba: pastor, no me voy a detener. Eso era lo que quería mi esposo. Yo no me voy a detener, yo voy a seguir la obra y yo voy a servir al Señor, porque ellos aguantamos más, 7 veces más que otros, en el nombre de Jesús. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No aguantan los que tienen puesta su confianza en ellos. Ay. Las esposas no aguantan cuando tienen su confianza puesta en el marido. Ay. Y cuando el marido se va con una de 20, se les acaba su mundo, se les acaba su vida. Pero aquí, ahí vemos personas que tenemos puesta nuestra confianza en el Señor. Hay hombres que tienen puesta su confianza en el dinero, y cuando llega se acercan tantito al horno y se empiezan a quemar. Pero vemos algunos que tenemos puesta nuestra confianza en aquel que nos provee, en el Dios de mi salvación, el que me da libertad, el que todo lo puede, el que si estoy con Él y si reconozco mi debilidad es cuando soy más fuerte. Y si hay hombres aquí, yo creo que aguantas aún más. Yo sé que no les gustó esto de, ay, yo no quiero aguantar 7 veces más. Pero pregúntenme por qué es bueno aguantar. Porque vas a ser más útil. El vaso, cuando entra al horno, cuando sale, es más útil. Richie, ¿tú qué sabes de Talavera? ¿Cuánto sirve el barro sin haber entrado a horno? Simplemente es tierra. Simplemente es barro. ¿Quién paga eso? ¿Alguien lo compra? Nadie. ¿Sabes cuándo servimos? Cuando Dios nos permite entrar en el fuego. Te voy a decir y le voy a hablar a los matrimonios: si estás pasando una prueba, te voy a decir una cosa: y si estás en el horno es porque Dios quiere que tu matrimonio se convierta en un matrimonio útil para otros, no solo para ti, sino que sea útil para tus generaciones, en el nombre de Jesús. Y te voy a decir una cosa de los que seguimos a Cristo. Pregúntame qué. Estamos dentro del horno, y dice la Biblia, es que te tienes que emocionar, porque si no te emocionas, pues ya, ¿qué hago? Eso nada te va a emocionar, ¿verdad? ¿Están listos? Dice la Biblia que entraron al horno de fuego, y pregúnteme qué estaban haciendo adentro del horno. Dice la Biblia que se estaban paseando. ¿Cómo estaban? Mira, cuando uno tiene libertad,
Cuando uno está libre de preocupaciones, uno se va a pasear, ¿sí o no? ¿Cuántas mujeres les gusta pasear en la plaza? Ay, 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 ay. Mi esposa me dice, vamos a pasear, no sé, con I, así, pasear. ¿Y sabes cuándo uno pasea? Pregúntame cuándo. Cuando no tienes preocupaciones. ¿Acaso puedes pasear cuando tienes un chorro de cosas que tienes que hacer? No, no, no. Pero ellos estaban en el horno de fuego, pero también estaban paseando. Aunque estaban en el momento más difícil de su vida, ellos estaban paseando por una razón. Pregúnteme por qué. Porque Jesús iba en el coche. Porque dice la Biblia que había un cuarto. ¿Un qué? Un cuarto. Y esto te quiero decir una cosa. Dice la palabra que se estaban paseando y estaba un cuarto en medio de ellos. Mira, lo tengo que decir fuertemente esto. A veces no paseamos en medio del horno. Estamos en la prueba y no estamos en paz. Estamos peleando todo el tiempo como matrimonio, como mujer, como esposo, como hijo, por una razón, porque Dios no está en medio. ¿Sabes por qué Dios no habita en medio de nosotros? Pregúnteme por qué. Porque ya hay alguien ocupando ese lugar. Cuando tú llegas, Dios llega, y si ya hay alguien en ese lugar, dice, miren, Dios no se siente en otro lado, su lugar es en medio. ¿Cuál es el lugar de Dios? En medio. ¿Qué dice en la palabra? Cuando dos o más se reúnen, yo estaré en medio de ustedes. Te voy a decir una cosa, aquí hay 1, 2, 3, 4, habemos como 150 personas, 200, y estamos reunidos para adorar al Señor. Y eso quiere decir que Dios no está a un lado, no está sentado ahí, Dios está en medio de nosotros. El lugar de Dios es en medio. ¿Quieres danzar y quieres pasearte durante las pruebas teniendo la confianza en Dios? Asegúrate que nadie esté ocupando el lugar de Dios, porque si hay alguien ocupando el lugar de Dios, alguien es el centro de tu vida. El dinero, los afanes, las angustias, incluso la tristeza está en medio. Dios no va a estar contigo en el horno. ¿Saben por qué Dios estaba en medio? Porque para Sadrac, Mesac y Abednego, Dios era el centro de su vida. ¿Quieres ver a Dios en todo? Asegúrate de que sea lo más importante. ¿No les gustó? Voy a ver de este lado. Ya termino. Me gustó mucho que cuando ellos salen del horno, dice la palabra que Nabucodonosor les llama de una manera. Primero los mandó y les dijo, métanlos ahí. Pero cuando salen les llama y les dice, siervos de Dios. ¿Cómo les llamó? Siervos de Dios. Pregúntame qué Dios me dijo al respecto. Pregúntame, ¿qué te dijo? Que de cada prueba, vean esto, se tienen que emocionar. ¿Se van a emocionar? Escucha esto. Yo no sé si estés pasando ahorita por el horno, no sé si estás pasando por un momento difícil, pero sí te quiero decir una cosa. Cuando salgas del horno, te voy a decir qué va a pasar. El Señor te va a dar un nivel mayor de autoridad. Escúchame, y alguien lo tiene que recibir. Si tú te mantienes honrando a Dios, si pones a Dios en medio, vas a pasearte en el horno, pero cuando salgas de ahí, Dios te está esperando un nuevo nivel de autoridad. Cuando entró Sadrac, Mesac y Abednego, solamente eran hebreos, pero cuando salieron eran siervos de Dios, reconocidos por el rey, reconocidos por el enemigo. Te estoy diciendo, tus enemigos reconocerán que eres un siervo de Dios. Para eso es el horno. Aleluya. No solo Nabucodonosor llamó a los gobernantes, llamó a los capitanes, llamó a los sátrapas, que eran como los provinciales, y los sentó y los dio. Le dijo, miren a estos siervos. Ellos eran sus enemigos cuando entraron, pero cuando salieron del horno de fuego, donde honraron a Dios, donde pusieron a Dios en medio, salieron y sus enemigos reconocieron que Dios estaba con ellos. Aderezas una mesa delante de mis angustiadores, unges mi cabeza y la haces rebosar.
Porque eso es lo que Dios tiene para aquellos que honran al Señor. Hay alguien que quiere honrar al Señor en este lugar. Hay alguien aquí que quiere poner su esperanza en el Señor. Hay alguien aquí que no le quiere decir a Dios qué hacer, sino le dice al Señor: a donde tú me lleves, mientras yo esté contigo, Señor, mientras tú estés conmigo, yo quiero honrarte. Méteme al horno que quieras, Señor. Yo quiero ser útil para tu reino. Méteme al horno que quieras, porque cuando salga de ahí te honraré, te serviré y seré útil para el reino. ¿Quién dice amén? Ponte de pie.